A veces, una sola petición tiene el poder de cambiar generaciones enteras. Ella sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin, y, entre la fragilidad de su cuerpo y la fuerza de su corazón, decidió revelar su último deseo. Él no pidió riquezas. Él no pidió gloria. Ni siquiera pidió más tiempo de vida. Lo que salió de sus labios aquella noche silenciosa, era algo que parecía imposible. Una petición tan profunda, que haría que corazones endurecidos se rompan, que lágrimas contenidas por largo tiempo fluyan, y que una familia, una vez destruida por el silencio y el dolor, encuentre nuevamente el camino del amor. Pero la pregunta es ¿cuál era esa petición? ¿Y cómo logró unir lo que parecía perdido para siempre? Doña Elena, así la llamaban todos. Una mujer de fe, con manos marcadas por el trabajo y arrugas que no eran solo signos de la edad, sino capítulos enteros de una vida de dedicación, amor y sacrificio silencioso. Cada línea de su rostro parecía guardar una historia, la primera vez que acunó a su hijo en brazos, los días que se despertó antes del amanecer para hacer pan, los momentos de lágrimas ocultas para que nadie notara su dolor. Vivía en una casa sencilla, con las paredes desgastadas por el tiempo, la pintura descascarada y sutiles grietas extendiéndose como cicatrices del recuerdo. Pero había algo en esa casa que trascendía la apariencia. El ambiente resumaba vida. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el del pastel de maíz que tan a menudo salía del horno para dar la bienvenida a sus nietos después del colegio. Cada rincón guardaba recuerdos, la vieja radio que tocaba clásicos en la cocina, el sillón desgastado donde rezaba, y la gran mesa de madera, testigo de innumerables almuerzos dominicales. Allí, entre humildes muros, había grandeza. No era riqueza en posesiones, sino en valores. Doña Elena creía que la verdadera riqueza no residía en lo que se poseía, sino en lo que se cultivaba, el amor, la fe y, sobre todo, la familia. Sus ojos brillaban al hablar de sus hijos. Para ella, cada uno era una victoria, una bendición. Aún recordaba su infancia, las risas que corrían por el patio, las peleas tontas que terminaban en abrazos, las noches en que todos se reunían para escuchar cuentos a la luz de una lámpara. Para Elena, nada en el mundo era más preciado que esos momentos de unión. Pero a medida que pasaba el tiempo, las estaciones cambiaban y, con ellas, la dinámica familiar también. Lo que antes era rutina, almuerzos llenos de voces y risas, fue reemplazado por sillas vacías, silencios incómodos y excusas para compromisos que parecían no tener fin. La distancia geográfica no fue la principal culpable, sino la distancia emocional. Los pequeños desacuerdos se convirtieron en barreras, las heridas sin resolver en muros, y la familia, que antes parecía indestructible, comenzó a desmoronarse en fragmentos casi invisibles. Doña Elena se fijaba en cada detalle. Se fijaba en la llegada de un niño y evitaba mirar al otro a los ojos. Sentía el peso de los abrazos fríos, casi mecánicos. Sufría por la ausencia de risas que antes llenaban la habitación. Y, aunque era una mujer de fe, había noches en que lloraba en silencio, para que nadie notara el dolor que la carcomía por dentro. Soñaba con revivir los días de unión, de volver a escuchar a todos en la mesa, compartiendo historias y recuerdos. Soñaba con ver a sus nietos crecer juntos, como hermanos, sin separarlos por las decisiones y las heridas del pasado. Soñaba con reunir, por última vez, a quienes tanto amaba. Y fue este sueño, aparentemente simple, pero tan difícil de alcanzar, lo que mantuvo encendida una llama de esperanza dentro de ella. Porque aun cuando todo parecía perdido, doña Elena creyó que nada es imposible cuando el amor verdadero insiste en resistir. Y aquí es donde comienza la verdadera historia. Porque en el fondo lo sabía, el tiempo no esperaría. Y pronto llegaría el momento en que tendría que revelar su última petición, la que podría cambiarlo todo para siempre. Las peleas comenzaron casi imperceptiblemente. Primero, una palabra grosera, dicha en el calor de una conversación. Luego, un silencio prolongado, de esos que dejan más preguntas que respuestas. Un malentendido por aquí,
un comentario malinterpretado por allá, pequeñas cosas que podrían haberse resuelto con una disculpa o un abrazo. Pero no lo fueron. Y lo que parecía insignificante comenzó a echar raíces. La herencia del padre, sin resolver, se convirtió en motivo de división. Documentos, objetos de valor, bienes, todo se convirtió en munición para interminables discusiones, donde el orgullo hablaba más fuerte que el amor. Hermanos que una vez caminaron juntos por la vida comenzaron a caminar en direcciones opuestas, cada uno cargando sus propias verdades. Como si el recuerdo de su infancia compartida ya no tuviera fuerza suficiente para unirlos. Los nietos, que antes pasaban tardes enteras jugando en el patio trasero de doña Elena, se distanciaron. Ya no sabían la fecha de nacimiento del otro, no compartían confidencias ni sueños. Era como si su vínculo de sangre se hubiera convertido en un simple detalle, incapaz de sostener la amistad que una vez existió. Doña Elena observó todo esto en silencio. Sentada en su sillón, observaba las sillas vacías durante el almuerzo dominical. El alegre ruido que antes llenaba la casa dio paso a un vacío ensordecedor. La gran mesa, que antes parecía demasiado pequeña para tantos platos, ahora tenía demasiado espacio. Y cada ausencia era como una herida abierta en su corazón. Sabía que el tiempo se agotaba. Su cuerpo ya no respondía como antes, sus manos temblaban más, sus pasos eran más lentos. Pero el mayor miedo de doña Elena no era la muerte en sí, era irse sin ver a su familia reunida. Había noches en que lloraba en silencio, hundiendo el rostro en la almohada, pidiéndole a Dios que encontrara la manera de sanar los corazones endurecidos de sus hijos. Rogaba que, de alguna manera, su amor latente renaciera. Pero con cada día que pasaba, parecía que la brecha entre ellos se hacía más grande. Los raros encuentros se volvieron fríos, llenos de miradas evasivas y palabras calculadas. Cada visita parecía más una obligación que un gesto de afecto. Y en el fondo, todos sabían que había heridas sin resolver, heridas abiertas que nadie tenía el coraje de tocar. Doña Elena no se rindió. Intentó, con sutileza, reavivar la llama de su unión. Preparó sus platos favoritos, escribió notas sencillas y dejó mensajes llenos de esperanza. Pero sus gestos a menudo pasaban desapercibidos, como si su voz fuera pequeña comparada con la dureza de sus corazones. Hasta que una tarde de otoño, entre exámenes médicos y miradas preocupadas, llegó la confirmación que ya temía, el tiempo apremiaría. La noticia no la sorprendió, en el fondo, ya sentía que su cuerpo clamaba por descanso. Pero ante la realidad, una llama diferente se encendió en su interior. Fue entonces cuando tomó una decisión, haría su última petición. Una petición sencilla, pero imposible a la vez. Una petición que llevaba en sí toda la esperanza de una vida dedicada a la familia. Sabía que no podía obligar a nadie a perdonar, pero también sabía que existía una fuerza mayor que podía transformar corazones. Y creía que si alguna vez había un momento para que eso sucediera, tenía que ser ahora, antes de que fuera demasiado tarde. El silencio de esa tarde le trajo una certeza, no importaba el dolor, no importaba el tiempo que le quedara, lucharía hasta su último aliento para ver a su familia unida nuevamente. Pero la gran pregunta era, ¿serían capaces de oír? ¿Estarían dispuestos a dejar de lado el orgullo, el dolor y la frialdad que los separaba? La petición de doña Elena estaba a punto de ser revelada, y su impacto sería mucho mayor de lo que nadie pudiera imaginar. Su cuerpo ya no tenía fuerzas, pero el corazón de doña Elena aún latía de amor. Esa noche, la habitación estaba en silencio, iluminada únicamente por la tenue luz de una lámpara antigua. El aire se sentía denso, pesado, como si todos los presentes supieran que se enfrentaban a un momento que quedaría grabado para siempre. Con dificultad, preguntó. Llamad a todos. Quiero que todos estén aquí, juntos. Y así se hizo. Uno a uno, llegaron hijos, nueras, yernos y nietos. Cada paso hacia esa habitación estaba cargado de recuerdos, culpa y viejas heridas. Nadie sabía exactamente qué esperar.
Algunos se fueron por respeto, otros por obligación, y algunos simplemente porque sentían que podría ser su última oportunidad de ver a la mujer que los amaba más que a la vida misma. El ambiente era tenso. Las miradas se cruzaron brevemente, luego se apartaron rápidamente, como si el contacto visual fuera demasiado peligroso, como si el dolor oculto pudiera revelarse con un simple gesto. La sala se sentía pequeña ante tantas presencias y al mismo tiempo enorme ante el silencio que se cernía sobre ella. Doña Elena, acostada en su cama, observaba cada rostro. Sus ojos estaban cansados, pero había en ellos una llama viva, un brillo distinto, el brillo de quien sabe que ha llegado el momento de decir lo que lleva tanto tiempo guardando en su corazón. Con una voz débil pero sorprendentemente firme, comenzó a hablar. No quiero regalos. No quiero flores. No quiero lágrimas de despedida. Lo que más deseo, lo que siempre he deseado, es verlos unidos. Mi última petición es que se perdonen. No dejen que la vida termine en rencor. No dejen que el tiempo les quite la oportunidad de amar. Solo puedo irme en paz si sé que nuestra familia vuelve a ser una. Las palabras resonaron como una flecha en cada corazón. Por un instante, el silencio pareció interminable. Era como si todos intentaran absorber el peso de lo que acababan de oír. Las heridas de los años los separaban, como muros construidos con ladrillos de orgullo, injusticia y heridas que nunca sanaban. Cada uno tenía sus propias razones, sus propios argumentos para mantener la distancia. Pero, ante esa frágil mujer, pidiendo su último deseo, algo empezó a romperse. Las miradas, antes frías y distantes, comenzaron a cruzarse lentamente. Al principio, con torpeza, luego, con lágrimas. Era imposible no conmoverse ante la sinceridad de aquella petición. Las lágrimas, contenidas por tanto tiempo, finalmente brotaron. Los rostros antes se endurecieron, doblegados ante el dolor de la separación. El peso del orgullo de repente pareció pequeño comparado con la posibilidad de perder, para siempre, la oportunidad de reconciliación. La sala se llenó de una emoción indescriptible. Algunos sollozaban en silencio, otros se secaban la cara discretamente, intentando disimularlo. Pero todos, sin excepción, sintieron que se les conmovía el corazón. Doña Elena cerró los ojos por un momento, respiró profundamente y dejó que sus últimas fuerzas se transformaran en palabras. El tiempo pasa demasiado rápido, y cuando miramos atrás, lo que queda no son las posesiones, ni los logros, ni las razones, sino el amor que dimos y recibimos. No dejen que sus vidas se pierdan en el dolor. Perdónense. Ámense. Permanezcan juntos, incluso cuando yo ya no esté. Un profundo silencio invadió la sala. La enormidad del momento era inconfundible. Todos los presentes lo sabían, esas podrían ser las últimas palabras de doña Elena. Y fue exactamente en ese momento que algo empezó a cambiar. El peso de la separación rompió las barreras que parecían insuperables. El orgullo que había soportado años de distancia empezó a ceder ante el poder del amor. Pero todavía faltaba algo. Alguien tendría que dar el primer paso. Y todos esperaban a ver, ¿quién tendría el coraje de romper el silencio, de desgarrar su propio orgullo, de conceder la última petición de aquella mujer que tanto amaban? Y entonces, sucedió algo inesperado. El silencio parecía eterno, como si el tiempo se hubiera detenido en aquella habitación. El peso de las palabras de doña Elena resonaba en los corazones de todos, pero nadie se atrevía a moverse. Era como si cada uno esperara que el otro tomara la iniciativa. Hasta que el hijo mayor, que llevaba años sin hablar con el menor, respiró hondo. Su mirada vacilante volvió al hermano al que había evitado durante tanto tiempo. Fueron años de distancia, años de palabras no dichas, de resentimientos ocultos, de sentimientos heridos que, poco a poco, se convirtieron en un muro invisible entre ellos. Pero, a petición de la madre, algo cambió. El muro empezó a derrumbarse. Con pasos lentos, se acercó a su hermano.
Le temblaban las manos y se le quebró la voz. Lo miró a los ojos, y en ese instante todos supieron que algo profundo estaba a punto de suceder. Conteniendo las lágrimas, simplemente dijo: «Perdóneme». Palabras sencillas. 2 palabras simples. Pero cargaban con el peso de los años. Fue como si todo el pasado, todas las luchas, todas las heridas, todos los silencios, hubieran encontrado un punto de rendición en ese momento. El más pequeño, sorprendido, no pudo responder de inmediato. Se le llenaron los ojos de lágrimas y se le hizo un nudo en la garganta. El orgullo aún intentaba resistir, pero el amor, el mismo amor que los había unido en la infancia, habló con más fuerza. Extendió los brazos. Y, en el abrazo que parecía imposible, ambos lloraron. Un grito que no era solo de tristeza, sino de liberación. Las lágrimas lavaron el dolor acumulado durante años. Y en ese gesto, todos comprendieron que el muro que los separaba había sido derribado. Fue el comienzo de algo más grande. Como si el corazón de cada persona hubiera sido tocado por una fuerza invisible, una corriente de reconciliación comenzó a extenderse por toda la habitación. Abrazos aparecieron donde antes solo había silencio. Palabras tímidas pero sinceras surgieron entre sollozos. Yo también cometí un error. Lo siento. Nunca debí dejar que esto nos separara. Te extrañé. Entre lágrimas nacieron sonrisas tímidas. Los primos, que apenas se habían mirado, se acercaron y se dieron largos abrazos. Las nueras y los yernos dejaron atrás viejos resentimientos. Los nietos, confundidos y conmovidos, presenciaron ante sus ojos un espectáculo de amor que jamás olvidarían. Doña Elena observaba todo con el corazón acelerado. Estaba débil, muy débil. Pero había un brillo en sus ojos que no se había visto en mucho tiempo. Su última petición, la que parecía imposible, se estaba cumpliendo ante ella. Cerró los ojos por un momento y respiró profundamente. Una pequeña sonrisa iluminó su rostro. Ya no había dolor en su corazón, solo paz. Ella lo sabía, su misión estaba cumplida. La sala, antes llena de silencio y tensión, ahora estaba llena de vida. Llena de lágrimas, risas, abrazos. Llena de perdón. Aquella mujer, con la fragilidad de sus últimos días, había podido lograr lo que nadie creía posible, reunir a una familia destruida por el orgullo y el resentimiento. Y allí, ante la escena más inverosímil, todos comprendieron, el verdadero legado de Doña Elena no sería la sencilla casa, ni las recetas familiares, ni los objetos guardados con cariño, sino la unidad que consiguió restablecer. Fue como si un milagro hubiera ocurrido en esa habitación. Y este milagro daría frutos para las generaciones venideras. Pero lo que nadie imaginaba es que ese momento de reconciliación no solo sería el cumplimiento de una petición, también sería el comienzo de una nueva historia para todos. Días después, Doña Elena se fue. Pero, contrariamente a lo que muchos temían, su ausencia no trajo vacío, trajo plenitud. Aquella casa, que durante años había estado marcada por el pesado silencio del dolor, volvió a la vida. Las paredes que habían presenciado tantas lágrimas y malentendidos ahora resonaban de nuevo con risas, conversaciones e historias. La gran mesa, que tantas veces había estado casi vacía, volvió a sentirse pequeña ante tantos platos, voces y recuerdos. Y en cada encuentro, en cada abrazo, estaba la certeza, ella todavía estaba allí. No físicamente, sino en el legado invisible que dejó. Doña Elena había devuelto a su familia lo más preciado, el amor. Sus hijos, ahora reconciliados, se miraron con una mezcla de arrepentimiento y gratitud. Arrepentimiento por haber perdido tanto tiempo en discusiones que ahora parecían insignificantes. Gratitud por haber tenido la oportunidad de perdonarse antes de que fuera demasiado tarde. Los nietos, antes distantes, comenzaron a reconectar con vínculos que creían perdidos. Las conversaciones volvieron, las risas inocentes resurgieron.
Comprendieron que eran herederos no solo de un apellido, sino de una historia, un ejemplo a seguir, una mujer que amó hasta el último aliento. La ausencia de doña Elena nos unió. Y su recuerdo se convirtió en algo más que un recuerdo, se convirtió en un faro. Cada vez que alguien empezaba a distanciarse, todo lo que tenía que hacer era recordar su último pedido y su corazón recordaría que nada, absolutamente nada, era más importante que estar juntos. Demostró que a veces no es la grandeza de una vida entera lo que define el destino, sino un solo gesto, en el momento final, el que lo cambia todo para siempre. La sonrisa que dio en sus últimos momentos se convirtió en un símbolo de esperanza. Su voz débil pero firme se convirtió en un eco eterno. Y su partida, en lugar de representar el final, marcó el comienzo de una historia de amor que continuaría a través de generaciones. Después de todo, el amor verdadero nunca muere. Simplemente se transforma, encontrando nuevas formas de existir. Y la historia de doña Elena es prueba de ello, incluso en su despedida, supo sembrar vida. Y así, cada vez que la familia se reúne, cada vez que comparten una comida, cada vez que celebran una cita juntos, todos recuerdan, fue su último pedido lo que hizo posible ese momento. Y quizás este sea el mayor milagro de la vida, comprender que el tiempo es demasiado corto para desperdiciarlo en orgullo, en resentimiento, en distancias que nada construyen. Porque cuando la vida llega a su fin, lo que realmente queda no son los motivos por los que luchamos, sino los gestos de amor que supimos ofrecer. Y este es el mensaje que dejó doña Elena no solo para su familia, sino para todos nosotros. ¿Y tú? ¿Te has parado a pensar en quién podría necesitar un perdóname o un te quiero antes de que sea demasiado tarde? ¿Hay alguien en tu vida con quien necesitas reconciliarte? Escribe aquí en los comentarios. ¿A qué persona te gustaría abrazar hoy, si tuvieras la oportunidad? Tu comentario podría ser el primer paso hacia un cambio que transformará no solo a ti, sino también a quienes amas. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu me gusta para que más personas puedan escuchar este mensaje. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte otras historias de fe, esperanza y amor. Y recuerda, quizás alguien a quien amas esté esperando este mismo mensaje hoy. Comparte este video con esa persona.